Vale, doy entrada a Guzmán. La idea, bueno, que había solicitado más de uno, vamos a tener silenciado el micrófono. Llegado el momento abriremos preguntas. Me imagino que habéis preparado un montón. Y si no tenéis tiempo para preguntarlo, ¿vale? Entonces, la idea, Guzmán va a hablar de los VPO y todo lo que significa VPO, también las compras, ventas, en fin, todas las inquietudes que nos sugiere el VPO, tanto para gente de comprador y vendedor, en fin, o el market, da igual. Sabemos todo lo que implica ello. Entonces, una vez que hagamos que Guzmán explique toda esta dinámica y además teniendo en cuenta que seguramente el próximo año volveremos a hacer un Zoom porque me comentaba él que va a cambiar toda la normativa y todo esto, ya lo explicará él mejor. Entonces, Guzmán, voy a compartir contigo para que también tengamos, vale, perfecto, ya está. Y Guzmán, te doy paso y empiezas cuando quieras, ¿vale? Yo te estaré ahí de asistente técnico para cualquier cosa. No, tienes que darle al micrófono. Vale. Ok, me veis ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Vale, voy a necesitar a Juan Carlos un momentito para que me vaya abriendo documentos, porque sobre los documentos iremos viéndolo mucho mejor. Vale, entonces vamos a ver. Vais a compartir primero para que lo pueda hacer. Esta es vale, necesitaría, por ejemplo, ahora, a ver, fecha de modificación. Este. Vale, ese que tenemos abierto. Vale, entonces ahora vete a eso. Vale, eso es. Esto. Ahí a la flechita de salud. Vale, y dale a compartir pantalla. Vale, y eso es eso. Vale. Muy bien, vamos a tener este documento abierto porque nos va a ser bastante útil para los dos tipos de expedientes de VPO que nos vamos a ir encontrando. Los más antiguos, los anteriores al 68, es decir, y los posteriores al 78. Bueno, aquí los vemos, ahora los vamos a ir viendo. Vale, pues empezamos con lo siguiente. Cuando captamos una vivienda, pedimos la nota simple. Sabemos que siempre tenemos que pedir en la solicitud que nos incluyan el número de expediente de VPO, en el caso de que lo sea, y la fecha de calificación definitiva, ¿de acuerdo? Con esos dos datos en la nota simple ya vamos a poder saber el tema de si la vivienda se puede vender o no, si tiene alguna limitación a la venta, si está sujeta a precio máximo o no en la venta y si está sujeta o no a los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat, ¿de acuerdo? En principio, estos son los dos tipos básicos de expedientes que nos vamos a encontrar. Este de aquí de arriba, estos son los más antiguos. Estos expedientes, habréis visto los de VVS, luego hay un número y luego finalmente hay una fecha. Estas fechas pueden ir del 68 o anteriores hasta el 78, ¿de acuerdo? Si la fecha es anterior esta fecha final se refiere a la calificación provisional. Es decir, cuando empieza a construirse el edificio que va a ser VPO, la administración le da una calificación provisional como VPO, ¿de acuerdo? Y a los 2 o 3 años, cuando acaba la construcción, le dan la calificación definitiva de VPO. La calificación provisional, que es lo que vemos aquí, es la para determinar a qué normativa, a qué plan de vivienda, a qué normas de subvenciones por VPO se sujeta esta vivienda, ¿de acuerdo? Bueno, estos los habéis visto muchas veces, los VVS hay un número 68 y luego los más modernos, también habréis visto los V46, 1G o 1E o 1M, número 78-250, de acuerdo. Estos números que os he subrayado son los años de calificación provisional, ¿de acuerdo? Estos son del 78 en adelante y estos del 68 en adelante, ¿vale? Muy bien. Pues con estos vamos a jugar. Un segundito. Vale, pues bueno, vamos a ver que ya tenemos la nota simple y tenemos un número de expediente, ¿de acuerdo? Lo primero es saber si la vivienda se puede vender, si tiene alguna limitación o no a la venta, ¿vale? Aquí hay un criterio básico.
las que se sujetan a planes de vivienda desde el 2005 anteriores, es decir, hasta el 2005, se pueden vender siempre que no tengan un préstamo cualificado que se haya suscrito hace menos de 10 años. Sería un caso raro, ¿vale? Hay que ir a las cargas, ver si tiene alguna hipoteca, y si las hipotecas que tienen están formalizadas hace más de 10 años, no hay ningún problema para venderlas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de las calificadas, de las viviendas sujetas a planes de vivienda anteriores a 2005. Las que están sujetas a planes de vivienda, por ejemplo, el plan de vivienda que están sujetos lo vamos a saber por el número de calificación provisional, ¿vale? Si encontramos una V46, 1G, número, y aquí vemos que el número es el 2004, entonces esta veríamos que está dentro de este criterio, ¿vale? Las limitaciones para transmitirla sería que no tenga un préstamo cualificado formalizado hace menos de 10 años, ¿vale? ¿Qué pasa si nos encontramos alguna de las que se sujetan a planes de vivienda posteriores a 2005? Es decir, que este número 78 aquí ponga 2006, 2007, estas no se podrían vender hasta pasados 10 años desde que el titular la adquirió. ¿De acuerdo? Siempre que haya recibido ayudas públicas o también tenga préstamos cualificados. Es decir, 10 años desde la adquisición, ¿vale? Si vemos que el adquirido, por ejemplo, una vivienda de este tipo, la ha adquirido en el 2014 y la quiere vender ahora, en principio no habrían pasado 10 años desde que la adquirió, con lo cual tendríamos que ver si tiene o no ayudas públicas y tiene o no un préstamo cualificado. En el caso de que sea un préstamo ordinario, en principio no debería haber problemas para vender, ¿vale? Entonces, en cuanto al criterio, un segundo, que me está llamando Rocío. Un momento, por favor. ¿Sí? Rocío, es que estoy en un cursillo. Sí, estoy en Zoom. Llama luego, ¿vale? Vale. Muy bien, de acuerdo. Hasta ahora. Vale, pues seguimos. Bueno, pues hemos visto las limitaciones a la transmisión de las VPOs. Es más o menos sencillo, ¿vale? Luego, hemos visto ya que la VPO se puede transmitir, se puede vender intervivos, ¿vale? Pues el siguiente criterio es saber si está sujeta a precio máximo o no, ¿vale? Aquí hay un criterio, vamos a distinguir las viviendas protegidas de promoción pública y las de promoción privada. Las de promoción pública son muy escasas, con lo cual esas de momento las vamos a dejar aparte y vamos a centrarnos en las más numerosas, que son las viviendas protegidas de promoción privada, que son prácticamente todas, ¿vale? Son las de estos números de expediente que tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a ver. El criterio es que las que hayan obtenido calificación definitiva anterior al año 78 son de precio libre, ¿vale? Aquí el importante es el año 78, ¿vale? Esas son de precio libre. Y las calificadas después del 78, esas sí que estarían sujetas a precio máximo. A precio máximo, pero con una especificación que ahora vamos a ver. Porque quizá antes teníamos que haber visto el plazo de duración de la protección, ¿vale? Vamos a empezar por el plazo de la duración de la protección, ¿vale? Perfecto. Vale. Las calificadas, las que tengan expediente de calificación provisional anteriores al 68, es decir, que aquí nos ponga 67, 66, tal, el periodo de protección era de 20 años, con lo cual, a día de hoy, todas son libres, ¿vale? Las que han sido obtenido calificación provisional del 68 hasta el 78, el plazo es de 50 años. Pero el plazo de 50 años no se cuenta desde la fecha de calificación provisional, sino desde la definitiva, ¿vale? Con lo cual, imaginaros este expediente, VVS número 68. Esa es la calificación provisional y ha sido calificada definitivamente en el año 71. Los 50 años los contaríamos desde el 71, ¿vale? Pero el 68 es el que nos determina que son 50 años, ¿vale?
Por ejemplo, si tuviéramos esta aquí, V46 1G, número, año 83, por ejemplo, la calificación definitiva habría llegado en el 85-86, con lo cual, y estas tienen un plazo de 30 años. Las a partir del 78 el plazo es de 30 años, ¿vale? Con lo cual, si la calificación definitiva luego ha sido en el 83, si los 30 años ya han pasado, pues estarían libres, serían viviendas libres a todos los efectos. A día de hoy se están descalificando las últimas que fueron o tuvieron calificación definitiva en el año 1992. Esas están cumpliendo ahora sus 30 años y en breve vamos a empezar con las calificadas definitivamente en el año 93. ¿Vale? Los 30 años los determina el número de expediente de calificación provisional y los 30 años hay que contarlos desde el año en que fueron calificadas definitivamente. Con lo cual, si esta fue calificada provisionalmente en el 78 y luego definitivamente en el 80, pues el precio, la vivienda sería ya libre, porque su periodo de 30 años ha pasado. ¿De acuerdo? Hay una especialidad que son las viviendas protegidas de régimen concertado, las que aquí llevarían 1C. Estas, a partir del 2005, tienen un periodo de vigencia de protección de 15 años. Pero bueno, esos de momento los vamos a dejar aparte, nos vamos a quedar con los criterios generales. 50 años del 68 al 78, del 78 en adelante, 30 años. ¿Vale? En cuanto a los precios máximos, entonces, ¿qué tenemos? Vale. Las calificadas anteriormente al año 78, precio libre. Precio que libremente decidan las partes, ¿vale? Las calificadas a partir del año 78, sujetas a precio. ¿Pero qué ocurre? Que pueden haber sido calificadas después del 78, son de 30 años, pero ya sean libres, ¿de acuerdo? Con lo cual, estas estarían sujetas a precio máximo si su periodo de vigencia todavía está en marcha. Es decir, las calificadas a partir del 1992 y en breve las calificadas a partir de 1993. Porque las anteriores, al ser de 30 años, ya serían libres también, ¿vale? Con lo cual, en definitiva, precios máximos, en todo caso, van a estar las viviendas calificadas definitivamente a partir del año 92-93. Todo lo que habíamos calificado anterior es precio libre, ¿vale? Y pueden seguir siendo protegidas porque tengan un plazo de protección de 50 años, pero su precio sea libre, o pueden ser libres directamente con precio libre, ¿de acuerdo? Eso os pasaré un esquema más sencillito y nos sujetamos a eso, ¿vale? Con lo cual, precios sujetas a precio. En principio, las calificadas dentro de nada a partir del año 1993. Todo lo anterior, en principio, es precio libre, independientemente de que sigan siendo calificadas por tener plazo de 50 años o sean también libres por haber su plazo sea de 30 años. ¿De acuerdo? Pues bueno, ahora veremos un poco el criterio para saber qué tipo de precio en función de la vivienda, porque pueden ser calificadas de régimen especial, de régimen general, de régimen o de régimen concertado, ¿vale? Eso se establece aquí, el V46 o solo 46.1, que hemos visto tantísimas veces. Si es G, son de régimen general. Si pone una E, régimen especial. Y si pone una C, régimen concertado. Si pone una M, ahí ya vamos a tener un poquito más de problema porque es una promoción mixta. Pueden haber mezcladas viviendas libres con de régimen general, con de régimen especial y demás. Ahí, para saber el precio seguro, nos tenemos que sujetar al precio que le pidamos a la Generalitat, ¿vale? Pero si el precio, si es 1G, 1E o 1C, viviendas de régimen general, especial o concertado, más o menos nosotros ya podemos establecer una estimación del precio al que los vamos a poder vender, independientemente de que luego nos llegue la certificación oficial con el módulo aplicable y demás, pero bueno, nosotros ya lo vamos a saber, ¿vale? Vamos a abrir otro archivo con los módulos actuales. Ya os digo que estos módulos van a cambiar muy en breve una vez se apruebe el nuevo reglamento de vivienda de la Comunidad Valenciana, que está al caer. Está al caer. Pero bueno, de momento es lo que tenemos y nos vamos a ceñir a ello. ¿De acuerdo? Vamos a ver si os puedo compartir el siguiente documento. Un segundo.
Vale, supongo que lo estaréis viendo, ¿verdad? La tabla de precios de módulos y demás. Vale, perfecto. Vale, pues esta es la tabla de módulos. Nos vamos a centrar sobre todo en este cuadro central, donde pone vivienda protegida de nueva construcción. Estas son las que nos interesan. ¿Vale? Aquí tenemos las viviendas protegidas de régimen especial, las viviendas protegidas de régimen general, las viviendas protegidas de régimen concertado. Ya sabéis que el régimen que tienen lo vemos en función de la letrita que pone después del 1. 1G, 1R o 1C. ¿Vale? Normalmente la inmensa mayoría de las viviendas van a ser viviendas protegidas de régimen general. ¿Vale? ¿Qué hacemos para saber el módulo que les corresponde? Pues tenemos que ver la población donde están, ¿vale? Y aquí las tenemos. Por ejemplo, aquí, vamos a ver, vamos a ampliarlo un poquito. Aquí tenemos las del grupo B. Tenemos Alboraya, Gandía, Manises, aquí tenemos Paterna y aquí tenemos Torrente. Y aquí tenemos Torrente, ¿vale? Con lo cual, si vemos un expediente V46 1G de una vivienda en Torrente, el 1G nos va a decir que es una vivienda protegida de régimen general. Torrente es del grupo B, con lo cual nos vamos aquí y el módulo sería 1.576,64 euros. ¿Vale? ¿Qué hacemos con este módulo? Pues cogemos los metros cuadrados útiles de la vivienda y lo multiplicamos por ellos. ¿Vale? Y nos dará el precio máximo de venta de la vivienda. ¿Qué pasa si la vivienda tiene trasteros o plazas de garaje anejas? Pues este módulo que le toca a la vivienda tenemos que sacar el 60%. ¿Vale? Y será ese 60% por el que multipliquemos los metros cuadrados útiles del garaje y del trastero. Y habremos obtenido el precio máximo de la vivienda, el precio máximo del trastero y el precio máximo de la plaza de garaje. Con dos circunstancias, ¿vale? Los metros cuadrados útiles de la plaza de garaje, a efectos de calcular precios máximos, nunca podrán ser superiores a 25. Es decir, si la nota simple, la plaza de garaje nos aneja, tiene una superficie útil de 27 metros. Nos quedaremos en el 25. Nunca pasaremos de ahí para calcular el precio máximo. Y el garaje lo mismo. Si nos dice que tiene más de 8 metros, nos quedaremos en 8. Y multiplicaremos 8 por el 60% de 1.576. ¿Vale? Este sería el caso, pues, por ejemplo, de Torrente y Paterna. En el caso de que veamos una vivienda en Valencia de régimen general, pues su módulo en Valencia es el grupo A, aquí lo vemos bien clarito, el módulo de Valencia general sería 1.819,20, pues haríamos lo mismo, exactamente lo mismo. Si la vivienda está en Burjasot, Burjasot corresponde al grupo C1, lo tenéis aquí abajo, las de provincia de Valencia, aquí estaría Burjasot. Con lo cual, el módulo de viviendas protegidas de régimen general de Burjasot sería 1.394,72. Y haríamos lo mismo, multiplicarlo por los metros cuadrados útiles de la vivienda y si tienen trasteros o plazas de garaje aneja, por el 60% de este módulo. ¿De acuerdo? Vale. Hay una circunstancia. Imaginaos que vamos a vender una vivienda y además una plaza de garaje que no es aneja, son fincas registrales independientes, pero ambas dos son viviendas protegidas. ¿Qué módulo le aplicaríamos a esa plaza de garaje que es protegida, pero no está aneja a una vivienda? En lo mismo, el 60%, como si estuviera aneja. El 60% del módulo y lo multiplicaríamos por los metros cuadrados útiles sin superar nunca los 25. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Pues bueno, en cuanto a precios máximos, así un poquito por encima, serían los criterios que tendríamos que utilizar, ¿vale? Y el tercer elemento que tenemos para la venta de unos VPOs es saber si su venta está sujeta a los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat o no, ¿vale? Voy a ver si puedo compartir otra cosilla. Segundo. Vale, aquí la tenemos. Vale, esta tablita nos va a ayudar bastante en cuanto a todo lo que hemos visto. Plazos de protección, si la vivienda está sujeta a precio máximo y si está sujeta a los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat. ¿Vale? El criterio básico va a ser el siguiente. En las viviendas protegidas
de promoción privada, es decir, la mayoría de las que estamos viendo, su venta solo estará sujeta a tanteo y retracto si su calificación definitiva es posterior al 21 de abril de 2005. ¿Vale? Entonces, ya os digo, si vemos que la fecha de calificación de una vivienda con estos números de expediente que hemos visto es anterior al 21 de abril de 2005, independientemente de que esté sujeta a precio máximo y tal, pero su venta no estaría sujeta a los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat por su condición de VPO, ¿vale? Pero si la calificación definitiva es posterior al 21 de abril de 2005, ya sabéis que tendremos que notificar la venta a la Generalitat con todas las condiciones de esa venta, precio, quién es el comprador y demás, para ver si la Generalitat ejercita sus derechos de tanteo y retracto. En principio, en las viviendas protegidas de promoción privada jamás nos lo han ejercitado, ¿vale? Simplemente resuelven que renuncian a sus derechos de tanteo y retracto y la vivienda se escritura sin ningún problema tal cual, ¿vale? Pues ese sería el criterio para el tanteo y retracto en cuanto a las viviendas protegidas de promoción privada. Luego hay otro tipo de tanteo y retracto, que lo habréis oído, que es el de las transmisiones singulares, ¿vale? Viviendas que no son VPO, pero puede darse alguna circunstancia que sujete su venta al tanteo y retracto. ¿Y cuál es esta circunstancia? Pues que desde el 21 de abril de 2005 hayan tenido alguna transmisión de las contempladas en el artículo 10 del decreto de tanteos y retractos. Es decir, alguna transmisión consistente en que hayan sufrido una ejecución hipotecaria, hayan sufrido una dación en pago para pagar una hipoteca que estaba por pagar, ¿vale? O que la ejecución haya sido ya no judicial, pero en notaría, pero siempre hipotecaria, ejecución siempre hipotecaria. Puede haber habido una adjudicación judicial, pero por otro motivo, es decir, porque era de 3 herederos, 2 querían vender y 1 no. Han ido al juzgado para que el juzgado se le adjudicara esta venta a alguien, ¿vale? Hay una adjudicación judicial, pero no es por ejecución hipotecaria, con lo cual no habría tanteo y retracto. Y si la ejecución hipotecaria o la dación en pago se ha producido, la resolución se ha producido judicial, se ha producido antes del 21 de abril de 2005, tampoco estarían sujetas a tanteo y retracto, ¿vale? Hay otros supuestos de transmisión singular en tanteo y retracto, es decir, cuando se venden edificios con varias viviendas y demás, pero esos de momento los vamos a dejar aparte. Vamos a centrarnos en que vendemos una vivienda y tenemos que ver si desde el año 2005 ha tenido alguna de estas transmisiones, ¿vale? Por eso a veces somos muy pesados a la hora de pediros la escritura, porque a lo mejor en la nota pone que el titular actual, quien va a vender, la compró en 2014. Pero claro, y la compró, él la compró. Pero claro, ¿qué ha pasado de 2014 hasta 2005? ¿Qué transmisiones han habido ahí? ¿Ha habido alguna de las que la sujetan a tanteo y retracto? ¿Ha habido alguna ejecución hipotecaria previa? ¿Vale? Pues por eso a veces necesitamos la escritura para saber el título de quién se la vendió a nuestro cliente, a nuestro actual vendedor, ¿vale? A veces con la escritura ya superamos el 2005 y ya estamos seguros de que no hay tanteo y retracto. A veces con la escritura no llegamos a 2005, entonces tendríamos que utilizar, consultar a registro, pedir una certificación a registro y demás. Pero por eso es muy importante tener la escritura, porque la escritura nos puede solucionar muchos de estos supuestos, ¿vale? Para saber qué títulos ha tenido desde 2005. Entonces tendríamos el título de nuestro vendedor y el título de quien a él se la vendió. Si con eso completamos hasta 2005 y no hay ninguna de estas transmisiones, no hay ejecuciones hipotecarias y tal, sabemos seguro que por transmisión singular no estaría sujeta a tanteo retracto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vale. Para transmisiones singulares no basta simplemente que haya tenido alguna de estas transmisiones desde 2005. La vivienda tiene que estar además situada en un área de necesidad de vivienda. Prácticamente todas las localidades en principio de la provincia de Valencia están sujetas, son áreas de necesidad de vivienda. Unas la ponderación es mayor, otras menor, pero prácticamente todas. Eso lo determina la Orden 2 de 2025 de 20 de abril de la Vicepresidencia Segunda de la Consellería de Vivienda, pero bueno, eso ya lo comprobaríamos. A nosotros sobre todo nos interesa ver si no ha habido alguna de las transmisiones que os digo. Ejecuciones hipotecarias, daciones en pago por tema hipotecario o subasta en notaría también por tema hipotecario, ¿vale?
todo lo que no sea por tema hipotecario, sin problema. Por más que le haya adjudicado algún juzgado por cualquier motivo, no habría problema. No estaría sujeto a tanto retrato. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues yo creo que en principio, así por encima, hemos visto la normativa básica o los criterios básicos, ¿vale? Yo creo que lo mejor sería pasar a las preguntas para las dudas que podáis tener, ¿de acuerdo? Vale, empezamos. A Sara, que es la primera que levantó, lo haga muy bien. Creo que vamos a preguntar lo mismo, porque nosotras vamos más referidas al tema del comprador. ¿Quién puede comprar una VPO? Eso es lo que yo ¿Tienen que quiero ser demandantes de VPO? ¿Tienen Eso un es. límite para comprar? Porque los o sea, hay veces, yo muchas veces me siento muy que no sé qué decirles a la gente que quiere comprar una VPO y Sí. no pueden optar a ello. Y eso nos gustaría que nos lo pudierais explicar. Para nosotros es importante. Eso Vale. es, justo. En agosto del año pasado se aprobó un decreto con los criterios para venta y compra de VPOs, ¿vale? Es decir, el vendedor debería tener inscrita su vivienda protegida, sea privada, sea pública, en el registro de ofertantes de vivienda protegida de la Generalitat, y el comprador, es decir, su unidad de convivencia, él y todos los que vayan a vivir con él en esa vivienda que quiere comprar, deberían estar inscritos en el registro de demandantes de vivienda protegida de la Generalitat, ¿vale? Y para inscribirse en ese registro deben cumplir una serie de requisitos que en principio los tienen que acreditar mediante declaración responsable. Yo declaro responsablemente que cumplo con estos requisitos, ¿vale? Los requisitos, esto os digo que a día de hoy no se está controlando. No se está controlando, nadie lo comprueba. Si las viviendas se venden, mientras se vendan sujetas a precio máximo, se haya respetado el tema del tanto y retracto y demás, se están vendiendo. Pero el tema es que se están esperando a la aprobación del nuevo reglamento de vivienda de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Ahí van a modificar determinadas circunstancias del decreto este de los registros de vivienda y de registros de demandantes, se van a modificar determinadas circunstancias y se van a modificar determinadas circunstancias del tema del cálculo de los precios máximos. Entonces yo creo que están esperando a tener aprobado el reglamento para empezar a aplicar ya a saco el tema de las inscripciones, ¿de acuerdo? De momento estamos vendiendo VPOs, ni notarios ni registradores están pidiendo al vendedor que consten inscritos en el registro de ofertantes, ni están pidiendo que estén inscritos en el registro de demandantes, cumpliendo los requisitos. Ahora Entonces, perdón, Dime. que te he cortado. Entonces, si yo tengo un cliente que gana, por ejemplo, más de 25.000 euros al año o es un contado y quiere una VPO, ¿puede acceder a ella? En principio sí. En principio nadie le va a decir, normativamente no debería, pero se están inscribiendo y se están vendiendo, ¿vale? Se están inscribiendo y se están vendiendo, porque nadie lo controla. En principio, antes en los tanteos y retractos, cuando le comunicábamos a la Generalitat la vivienda que era, vivienda protegida después del 2005, el precio, y le comunicábamos quién era el comprador, nos pedíamos que acreditaran, mediante un certificado registral, que no eran propietarios de ninguna otra vivienda en España. O sea, no podían tener ninguna otra vivienda. Y además pedían el justificante de la inscripción en el registro de demandantes de vivienda. La Generalitat dejó de pedirlo. En tanteos y retractos ya nunca nos lo piden. En tanteos y retractos por VPO. Simplemente nos piden el justificante del pago de la tasa, que ahora os comentaré también los detalles sobre el pago de tasas por tanto y retracto, y ya está. Y la Generalitat resuelve, normalmente están resolviendo, no ejercitar el tanto y retracto. Pero nosotros deberemos empezar a aplicar el famoso decreto 106/2021 en un momento determinado, ¿vale? Una cosa. Dime. Sabiendo que esto ahora se va a aplicar y se va a estar mirando más, ¿vale? ¿Cuándo se puede descalificar una vivienda? ¿Qué importe hay que pagar? Y si solamente algunas viviendas son las que se pueden descalificar. Es decir, yo tengo un cliente que no cumple con los requisitos, encima esto se va como a endurecer un poco más. Quiero saber si mi cliente
pagando cualquier importe, dónde se tiene que inscribir o incluso si tiene otra vivienda, qué tiene que hacer para descalificarla y qué viviendas sí se pueden quitar y cuáles no. Vale. En principio, bueno, hemos visto antes que hay determinadas limitaciones en la transmisión de la vivienda. Es decir, imaginemos que hemos comprado una vivienda protegida hace menos de 10 años y hemos recibido ayudas públicas o un préstamo cualificado. En principio no deberíamos poder venderlas y para venderlas tenemos que cancelar nuestro préstamo y tal. Ahí cabe la posibilidad de pedir la libertad de disposición. Eso es un trámite distinto al de descalificación. Pero bueno, vamos a centrarnos en el de descalificación de vivienda. Es decir, convertimos una vivienda protegida y la convertimos en libre tal cual, con lo cual ya podemos venderla al precio que queramos, a quien queramos y en las condiciones que queramos, ¿vale? La descalificación es un procedimiento largo y complicado. Pero bueno, vamos a ver los casos, ¿de acuerdo? Tenemos que ver, primero ver a qué plan de vivienda se acoge cada cual. Recordad que para saber el plan de vivienda al que se acoge tenemos que ver en el número de expediente la fecha de calificación provisional, ¿vale? Entonces, en base a ese año, ¿vale? Las viviendas protegidas acogidas a la financiación convenida del plan 2009-2012, es decir, las sujetas al plan de vivienda 2009-2012. Estas no se pueden descalificar. A día de hoy no son susceptibles de ser descalificadas, ¿vale? Simplemente se descalificarán cuando se cumpla su plazo de 30 años. Pero no antes de 30 años se pueden descalificar, ¿vale? Las del plan 2009-2012. ¿Vale? Las del plan 2005-2008 tampoco se pueden descalificar, las que estén acogidas ahí, excepto las viviendas protegidas de precio concertado, ¿vale? Las de precio concertado, las que llevan el 1G, 1R, 1C, las de 1C, si se sujetan al plan de vivienda 2005-2008 o posteriores, a 2005-2008, no se pueden calificar hasta pasados 15 años desde que fueron calificadas, ¿vale? Las sujetas al plan de vivienda 2002-2005, 15 años desde que tuvieron calificación definitiva para poder ser descalificadas, ¿vale? Durante sus primeros 15 años no pueden ser descalificadas. Y las anteriores al plan de vivienda 2002-2005, que son muchas, ¿vale? Imaginaros que tenemos la calificación provisional del año 1998, ¿vale? Estas sí son susceptibles de descalificación voluntaria a solicitud del titular. Y la descalificación la otorgará la Generalitat o no de manera discrecional. Si le parece que no hay ningún problema, que no afecta a terceros y tal, pues eso resolverán en el conceder la descalificación, ¿vale? Un pequeño inciso. De esta última, da igual del tipo que sean, concertadas. Sí. Si están sujetas a un plan de vivienda anterior al 2002-2005, se puede descalificar, estén sujetas, sean concertadas, de régimen general, de régimen especial. No habría ningún problema, ¿vale? A partir de 2002 es cuando están los criterios que os he dicho, ¿vale? Y otra pequeña cosa más, perdona, es que me voy anotando todo, si no, no llego. El proceso aproximadamente, ¿cuánto puede durar? Es decir, a partir de que el cliente comprador presente un modelo o el cliente vendedor, más o menos, un mes, 2 meses, un año. En teoría deberían ser 3 meses, pero siempre se va a más. Siempre se va a más, ¿vale? Porque aquí la circunstancia es que el cliente tiene que devolver todas las ayudas que haya recibido esa vivienda por ser VPO desde que lo es. Dice, oiga, pero yo soy propietario desde hace muy poquito y esta vivienda es VPO desde hace mucho más. Tienes que devolver las ayudas que han recibido todos los que han sido titulares de esa vivienda desde que es VPO, ¿vale? Es decir, si esa vivienda en las compras que ha tenido, en vez de tributar, por ejemplo, el ITP al 10%, han tributado al 8% o al 4% por ser VPO, ahora tendría que compensar eso y tributar a día de hoy ese 2% o ese 6% que se les dejó de tributar en su momento, aunque no le haya correspondido a él, ¿vale? La Generalitat va a enviar un documento al ayuntamiento donde está esta vivienda y a la oficina liquidadora que le corresponda para que la oficina liquidadora calcule lo que tendría que pagar el cliente para poder descalificarla. Tanto las ayudas municipales, por ejemplo, las que ya puede tener en el IBI, a lo mejor no ha pagado el IBI, ha pagado menos IBI por ser un nuevo VPO,
Pues todo eso lo tendría que devolver el actual vendedor, ¿vale? Igual que si tiene un préstamo cualificado, ¿eh? Y ha estado pagando cuotas adecuadas a su préstamo cualificado, ¿vale? Perdería ese beneficio, tendría que cancelar el préstamo y procederse así, ¿vale? Es decir, todas las ayudas recibidas, todos los beneficios económicos recibidos y disfrutados por ser VPO desde que es VPO, hay que devolverlos a la Generalitat, ¿vale? La suerte que podemos tener es que alguien la compró, el préstamo que concertó sea un préstamo ordinario, que no sea cualificado, que no recibirá ayudas públicas y tal. En este caso, poquito tendría que devolver. Pero siempre tendríamos que tener certificado del ayuntamiento y liquidación de la oficina liquidadora indicando que no hay que devolver o lo que haya que devolver, ¿vale? Esto hace que se alargue bastante el proceso, ¿vale? Pero bastante. Desde que te comunican eso, se suspenden los plazos, se queda parado, hasta que tú obtienes aquí y allá lo que tienes que obtener, ¿vale? Es mucho más fácil que para estos trámites vaya directamente el implicado, el interesado. Porque si vamos nosotros, tenemos que ir con autorización, recoger, volver, que nos firmen, volver. Es complicado. En Paterna lo hemos vivido y ha sido un poco un infierno. Pero bueno, esos son los criterios de la descalificación. La descalificación lleva además una tasa previa que si no la pagas, la administración ya no sigue estudiándote el expediente. La tasa se calcula en base a un 0,05 del resultado de sacar el precio máximo, un 0,05 del precio máximo de venta de la vivienda, 0,05%. Esa sería la tasa a pagar previa. Tú pagas la tasa, la administración en breve o van muy lentos. El departamento de descalificación es un poco desesperante. Son muy majos cuando te cogen el teléfono, pero el trámite es lento. Entonces, bueno, se paga la tasa, se aporta la tasa, entonces ya ellos ya te comunicarán el tema que hay que ir a oficina liquidadora y ayuntamiento a ver qué ayudas y tal hay que devolver, ¿vale? Una vez lo tenemos todo hecho, hemos devuelto las ayudas, hemos pagado el ITP nuevo, habría que pagar un nuevo ITP compensando lo que se ha dejado de pagar por ITP desde que es VPO. El ayuntamiento se le han pagado los beneficios que hemos tenido por ser VPO. Se ha pagado todo, se aporta a la Generalitat y a partir de ahí esperaríamos la resolución de descalificación. Una vez la tengamos, el cliente tiene que ir al registro e inscribirla para que en registro eliminen la calificación definitiva. La inscribirá aportando el documento de resolución oficial y el ITP que ha compensado, como si escribiera cualquier otro acto jurídico, ¿vale? Pues ese sería un poco el procedimiento para descalificar. Ya os digo, descalificables actualmente sin ningún problema, a discreción de la administración, las sujetas a planes de vivienda anteriores a 2002-2005. Las posteriores de esos planes tenemos que verlo, ¿vale? Porque tienen un plazo desde el cual no cabe la solicitud de descalificación voluntaria, ¿vale? Hay otro criterio de descalificación que no nos interesa ahora, que es la descalificación por sanción. Es decir, imaginaos que alguien ha vendido una vivienda a por encima de su precio máximo y la administración lo pilla. Aparte de todas las sanciones, devoluciones y tal, al comprador le descalificarían la vivienda y tendría que devolver todas las ayudas recibidas por esta vivienda, ¿vale? Pero bueno, a nosotros nos interesa ahora la descalificación voluntaria, la que pide el cliente, el vendedor interesado en vender a un precio superior o vender sin las limitaciones de la VPO, ¿vale? Yo tengo una duda también, porque, bueno, justamente es una que está para firmar, sí. Que la finca es del año 47. Entonces... Vale. ¿En el año 47 en qué? Calificación provisional. Se construyó en 1947, el tema está que la nota simple, yo no vi nada de que fuera VPO ni nada, porque no aparece nada. Sí. Y como sí que esa vivienda se compró después del 2005, porque se la habían, pues eso, era una ejecución hipotecaria, entonces la compró después del 2005 y sí que se ha hecho lo del tanteo y retracto. La duda mía es, en este caso, porque yo, por ejemplo, revisé la escritura, no vi nada de VPO. Y encima eso, antes del 68, porque claro, yo he pensado, digo, igual es que la calificación definitiva fue después del 68, pero es que no lo he visto por ningún sitio. O sea, ni en la nota simple, ni en yo no he visto nada en la nota simple. No nada de que sea VPO.
No, lo único que he puesto, o sea, que he visto por la descripción de la finca pone urbana, vivienda, orden PH, 10. No pone nada más. Orden PH es orden en la propiedad horizontal. Pues no pone nada más, es que es la única Pues anotación entonces- que sale. entonces no será- Pues se ha pedido el tanto de retracto a la Generalitat. Pero se habrá pedido por transmisión singular. Transmisiones singulares afectan a viviendas que no sean protegidas, pero que desde 2005 hayan tenido alguna ejecución, alguna transmisión. O sea, por esa era la pregunta. O sea, si después, o sea, aunque fuera del año 30, la finca. Aunque sea del año 30, una vivienda libre, una vivienda. Claro, si alguien ha comprado esa vivienda después del 2005 porque era una vivienda de banco, tiene que pedirse el tanto de retracto. Habría que ver el banco cuándo se la quedó, cuándo ejecutó la hipoteca. Si fue después del 21 de abril del 2005, sujeta a tanto y retracto la venta. Aunque Da igual lo que sea la vivienda. la venda un posterior titular, que le haya ido comprando a los anteriores titulares. Vale, esa era mi duda. O sea, que cualquier vivienda que después del 2005 la hayan comprado y haya sido por una ejecución hipotecaria, por ejemplo, está sujeta a tanto y retracto. Siempre que esté en un área de necesidad de vivienda. ¿En qué localidad está esta vivienda? Me ha dicho que en casi todas, ¿no? Por lo que has dicho. Prácticamente casi todas. Pero esa bueno, estaba en Valencia. ¿En Valencia capital? Pues Valencia Sí. capital es área de necesidad de vivienda. Con lo Vale, cual, pues esa era mi duda. transmisión singular. Vale. Las tanteos y retractos por transmisión singular no están sujetos al pago de tasa. O sea, la administración las tramita sin pedir al vendedor ninguna tasa, a diferencia de las VPOs, que sí que le piden su correspondiente tasa. Está yendo desde los 70 a los 80 y pico euros, por ahí está siempre la tasa. ¿Vale? Guzmán, Una consulta. Sí. Guzmán, una Hola. pregunta. ¿Hay precio máximo de alquiler también de VPO? Sí. O sea, si lo compra un inversionista, por ejemplo, no puede pedir lo que quiera de alquiler. No lo puede pedir. Espera, ahora os digo un poco en cuánto están. Luego, Ana, preguntas tú, ¿vale? ¿En cuánto están los alquileres por VPO? Vale. Para saber, es lo mismo. Si están sujetas a precio máximo de venta, están sujetas a precio máximo de alquiler, ¿vale? Pero ¿cómo calculamos el máximo del alquiler? Pues si tenemos el módulo de venta en la localidad, por ejemplo, el que hemos visto en Torrente o Paterna para régimen general de 1.576,64, calcularíamos el 3,5%, ¿vale? Y el resultado de aplicar el 3,5% a ese módulo sería el precio de venta máximo de alquiler anual. Anual. Dividido entre 12 nos daría el precio máximo de alquiler mensual, ¿vale? Para la vivienda. Si fueran trasteros y plazas de garaje, el 60% del módulo es el que le aplicaríamos el 3,5%, ¿vale? Y nos da la renta de alquiler anual, ¿vale? Gracias. De nada. Una consulta como parte del comprador. En teoría, siempre que ponga precio libre, lo podemos vender a quien sea, aunque sea un inversor. Y si pone que hay que pedir precio de máximo, solamente a la gente que no tenga vivienda. ¿Es un poco el resumen? Vale. Se puede vender a cualquiera mientras sea vivienda libre y precio libre. Si es precio libre, pero todavía sigue siendo protegida, las que hemos visto anteriores al 78, pero que tienen un plazo de duración de 50 años, ¿vale? Su precio es libre porque son calificadas de antes del 78, pero siguen siendo protegidas porque su plazo de protección es de 50 años. Y a lo mejor ha sido calificada definitivamente en el 74 y acabará. Perdona, Guzmán, que te corte. Es que había mucho jaleo en la oficina y la pregunta que te ha hecho Ana me parece muy interesante y no te he escuchado. ¿Me puedes repetir? Discúlpame, ¿eh? Vale, sin problema. Vale, ella me preguntaba si poniendo precio libre se le puede vender a cualquiera. Yo digo, tiene que reunir, para vendérsela a cualquier persona sin ningún requisito, tiene que reunir dos criterios, que la vivienda, el precio sea libre, pero que la vivienda también, ¿vale? Porque tenemos los casos de que siguen siendo protegidas, pero su precio ya es libre. Por ejemplo, las calificadas de promoción privada de antes del 78 tienen un plazo de duración de 50 años,
¿vale? Imagínate una que ha sido calificada en el año 74, será protegida hasta el 2024 y su precio es libre, pero sigue siendo protegida. Entonces, los criterios para adquirir, para vender y para comprar habría que aplicarlos. Habría que aplicarlos, que no los hemos comentado antes, que si queréis ahora los vemos un poquito. Eso, para los vendedores, inscribir en el registro de ofertantes. Inscribir en el registro de ofertantes. Y para los compradores, tienen que tener la unidad de convivencia, todas las personas que vayan a vivir en esa vivienda inscritas en el registro de demandantes de vivienda, ¿vale? Sea privada, sea pública de la Generalitat. Protegida pública o privada, hay que estar inscrito, ¿vale? Requisitos para la inscripción: tener necesidad de vivienda. ¿Cómo se determina la necesidad de vivienda? Es decir, porque no tengan en propiedad otra vivienda en todo el territorio nacional. Es un poco excesivo, pero es exacto. Que no tengan en propiedad o en usufructo. Es decir, que no tengan el uso de otra vivienda. Por ejemplo, si tuvieran una nuda propiedad, sí que podrían acceder a un nuevo VPO, porque la nuda propiedad no te da el derecho al uso. El uso lo tiene el usufructuario, ¿vale? El nudo propietario es propietario, pero no tiene el uso, con lo cual necesita una vivienda, con lo cual sí que podría comprar una VPO. Pero en principio el criterio básico es no tener en propiedad una propiedad que te permita utilizarla otra vivienda en territorio nacional, ¿vale? Hay excepciones. Guzmán, perdona, es que yo aquí tengo muchas dudas aquí. Y si la hubieran tenido, por ejemplo, yo me he comprado una primera vivienda ya de VPO, pero la he vendido y ahora me quiero comprar otra, ¿podría o tampoco podría? No, si la has vendido y no tienes otra, pero no es que tengas que tener otro VPO, no tienes que tener ni VPO, ni libre, ni nada, no tienes que tener vivienda. Nada. Pero si la tuviste y actualmente no la tienes, es decir, podría más de acceder a ella. escritura y el comprador se le inscribió a su nombre y tal, tú ya no tienes en registro nada, puedes comprarte otra, claro que sí. A día de hoy, como mucho, lo que se estaba controlando es que el comprador en la misma localidad donde va a adquirir un nuevo VPO no tuviera otra, ¿vale? Eso es lo que se estaba controlando. Pero ya os digo, a partir de que se apruebe el reglamento de vivienda de la Comunidad Valenciana nuevo, esto lo van a empezar a aplicar a saco y nosotros nos tendremos que ir poniendo las pilas, pero casi desde ya, ¿vale? Porque ya os digo, no tener otra vivienda en la unidad familiar, todos los miembros de la unidad familiar, no tener otra vivienda de la que puedan hacer uso en España. ¿Qué más cosas? Tener una capacidad económica que no supere 4,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples, es decir, el IPREM, ¿vale? El IPREM este año estaba multiplicado por 4,5, estaba en 2.605,59, es decir, una unidad familiar que la totalidad de sus ingresos mensuales superaran a los 2.605,59 euros, no debería poder acceder a una VPO, ¿vale? Estos módulos, estos IPREMs van a cambiar con el nuevo reglamento, ¿vale? Del 4,5 seguramente los van a subir, a lo mejor pasan al 6, pero bueno, entiendo que es por eso que no los están aplicando ahora, porque están esperando la aprobación del nuevo reglamento para entrar a saco con todo esto. Ya os digo, la Generalitat no tiene en este momento personal para que les controle todo esto. Con lo cual, en el momento que se inscribe una unidad familiar en el registro, tienen que tener un representante, a su nombre se inscribe, incluye el nombre de todos los demás, los que vayan a vivir en este VPO, y declara responsablemente que él cumple con estos requisitos. Y de momento nadie les está pidiendo que lo justifiquen de ninguna manera. Pero llegará el día que se pedirá todo y que esté todo justificado. Y en ese día es cuando vamos a empezar a tener muchos problemas para vender VPO, claro. ¿Cuándo se estima más o menos, Guzmán? No lo sé, pero pudiera ser este mes, en enero, no debe tardar nada, porque el borrador ya está por ahí, ¿vale? El borrador ya está por ahí, está en tramitación parlamentaria. Yo nada más me conste que está aprobado, pues ya los pondremos en marcha, claro. ¿Y si tenemos firmadas ya, si tenemos firmadas arras? Si tenemos firmadas arras. ¿Arras de VPOs así? Pues así, ¿no? habría que empezar a condicionarlas a estos criterios, a lo que disponga el nuevo reglamento. Porque claro, tenemos firmadas arras, pero el notario nos va a aplicar el nuevo reglamento, con lo cual si llegan compradores que no cumplen requisitos o llega un vendedor que su vivienda no está inscrita,
Con lo cual, todo lo que tengamos en Inmovilla a la venta, una vez por el decreto, habrá que hablar con vendedores. Mire, tenemos que inscribirnos y con cada uno de los posibles compradores informarles de los requisitos que tienen que cumplir. Okay. ¿Vale? Vale, yo tengo otra pregunta. Sí. Espera y acabo. Es que para que me quede claro esto. Entonces, solamente en plan inversores y esto pueden comprar si es libre de las dos cosas. Si pone cualquier otra historia, solamente lo puede comprar quien no tenga vivienda. ¿Es así? No, vamos a ver. Un inversor, vamos a ver. Las VPOs, cuando se compran, son para dedicarlas a vivienda propia. Vivienda propia, eso no se aplica al 100% porque si te dan un precio de alquiler, es que la puedes alquilar. El tema de la VPO es que jamás esté vacía y la utilices para oficinas, almacenes o que simplemente esté vacía. La VPO tiene que estar en marcha, siendo vivienda, ¿vale? Entonces, bueno, la puede comprar un inversor. La puede comprar un inversor, sobre todo a día de hoy, y alquilarla. Alquilarla siempre que cumpla con su precio máximo. ¿Vale? Quien no la puede comprar, aunque aquí tenemos dudas, el notario César Belda defiende que sí, pero el otro día en una charla que se dio de una de nuestras MLFs se dijo que no, son las personas jurídicas, las sociedades, ¿vale? La ley de vivienda de la Comunidad Valenciana dice que pueden ser titulares de VPO personas físicas y jurídicas, con lo cual en principio con eso entendemos que la podían comprar. Pero la administración utiliza aquí una especie de criterio, dice sí, pueden ser titulares, por ejemplo un banco, pero porque no la haya comprado, sino que se la haya quedado por ejecución hipotecaria. A él le han dejado de pagar la hipoteca y en compensación pues se queda la vivienda que garantizaba la hipoteca. ¿Vale? Y es titular un banco. ¿Puede ser titular de una VPO? Sí. Lo que pasa es que el banco no debería tenerla vacía, tenía que tener en uso o venderla. En estos casos se rompe todos los criterios de no venderla habiendo pasado más de 10 años y tal, la puede vender. O sea, titularidades de personas jurídicas. Para comprar las personas jurídicas sí que sería preciso descalificarlas, ¿vale? Las dos de Paterna que hemos tenido con descalificaciones largas es por eso, porque las va a comprar una sociedad, ¿vale? Y por más que el notario César Belda diga que las sociedades pueden comprar, la administración no lo ve tan claro y podemos tener problemas, con lo cual mejor que no compren VPO las personas jurídicas, las sociedades, siempre persona física, ¿vale? Yo tengo una pregunta. A ver, en el caso que ha dicho, por ejemplo, Almudena, que anteriormente ya ha sido un comprador de VPO y demás, ha vendido y ahora quiere volver a comprar una vivienda que es VPO, ¿esa persona tendría las ayudas? Claro, sí, sí. Vale. Esta persona como mucho le podrían pedir que justificara que él no es propietario de otra vivienda en España. Pediría a cualquier registro de la propiedad, pediría un certificado de índices que saldría que él no es titular de nada más, de ninguna otra propiedad en España. A lo mejor puede salir que es, como lo que hemos dicho, nudo propietario o que tiene, yo qué sé. Simplemente que con eso no tendría ningún problema para acceder a ayudas y demás. No habría problema. ¿Vale? Bueno, y luego lo que os decía antes, para adquirir una vivienda cualquier persona hemos visto que el límite de ingresos de la unidad familiar era 4,5 veces el IPREM referido a 12 pagas, vale, el IPREM. Este 4,5% se puede modificar en determinadas circunstancias. Es decir, se aumenta un 0,5 veces, un 0,5% por cada persona menor de edad que viva en la unidad familiar. Un 0,1 por cada persona mayor de edad integrante de la unidad de convivencia. Es decir, no es un fijo, habría que ver todas las circunstancias de esa unidad familiar para sumarle los 0,2 o 0,1 que le vayan correspondiendo para tener determinado, pero el básico es el 4,5% a día de hoy. El reglamento lo va a cambiar, lo va a subir. Bueno, y luego os quería comentar otro caso que hemos dejado un poco aparte, que sería voy a ver si puedo compartir esto, que es el conflictivo tema de las viviendas de protección pública, ya no de promoción privada, sino de promoción pública, es decir, protección pública de promoción pública.
Estas son las viviendas que no está gestionando la Generalitat y que gestiona la entidad valenciana de vivienda. Es una sociedad de la Generalitat, es una sociedad pública y es quien gestiona estas viviendas. Estas viviendas tienen un régimen muy particular y muy especial, van por su cuenta. Son las más escasas, pero son las más económicas, son las que vemos muchas veces VPOs de los grupos blancos o de los grupos del grupo no sé cuánto, por aquí y por allá, ¿vale? Son las más económicas, pero son de promoción pública. Estas, siempre que nos aparezca este tipo de expediente, el tipo de expediente VI, año y demás, en estas, sea del año que sea, vamos a pedir siempre el precio máximo. Siempre el precio máximo. Estos tipos de expediente VI y demás, cuando son del grupo primero, siempre son de promoción privada. Siempre son de promoción privada. Pero aún así, porque este tipo de expediente genera mucha confusión, vamos a pedir siempre el precio máximo. Aunque hayan sido calificadas en el año 68, en el 71, siempre vamos a pedirles el precio máximo. Bueno, que el precio máximo la Generalitat nos dirá que es de promoción privada, ¿vale? Y podemos acreditarlo ante un banco puñetero que venga y nos diga, no, este expediente es VI, tanteo y retracto. Pues oiga, mire, no, porque esta es de promoción privada, es del grupo primero de promoción privada. El precio máximo lo emite la Generalitat, no lo emite la entidad valenciana de vivienda y suelo, ¿vale? Pues bueno, estas VI siempre vamos a pedir el precio máximo. Cuando os entre una nota simple de este tipo, con un número de expediente de este tipo, me la paséis inmediatamente para tramitarlo, ¿vale? Para cubrirnos un poco las espaldas e ir con garantías suficientes, ¿vale? Estas, cuando, ya os digo, las VI, cuando son realmente de promoción pública, es decir, que no son del grupo primero, estas, el tanteo y retracto se tramita ante la entidad valenciana de vivienda y suelo, el precio máximo se le pide también a esta entidad y estas se las suele quedar todas la Generalitat a través de la entidad valenciana. Estas, todas las que hemos tenido y todas las que hemos tramitado, se las ha quedado todas, ¿vale? Entonces aquí hay que tener cuidado con el comprador y condicionar muy mucho las arras al ejercicio del tanteo y retracto por la Generalitat, porque claro, si no la condicionamos, dejaríamos al vendedor absolutamente tirado. Tendría que devolver las arras duplicadas porque no podría cumplir su pacto de vendérsela al comprador, porque se la queda la Generalitat. Entonces hay que condicionarlas a eso. Con lo cual, siempre que os entre una nota simple con expediente del tipo VI, año y tal, me lo comunicáis de inmediato porque tenemos que ponernos en marcha a ver a quién se le puede vender, si es pública, si no es pública, si es de grupo primero, si no es de grupo primero, ¿vale? Entonces, Guzmán, si es una vivienda de protección pública que por algún caso la Generalitat no se la quedara, ¿vale? No ejecutara el derecho al tanteo y retracto, sí. ¿Esta propiedad la podría comprar también cualquier persona o también tendría que cumplir los requisitos del demandante de VPO? No, en principio, vamos a ver. Tú te refieres a una vivienda de protección pública de promoción privada, las habituales, las que más llevamos, ¿no? Y dices que planteamos un tanteo y retracto a la Generalitat y la Generalitat no se lo queda. No se lo queda. Exacto, lo puede adquirir cualquier persona. El comprador, si es una VPO vigente todavía, el comprador tendría que cumplir los requisitos. Los requisitos de antes. 106-2021, es decir, ingresos, no tener otra vivienda, a nombre de la unidad familiar y demás, ¿vale? Que yo entiendo que alguna vez se apruebe el reglamento, la Generalitat volverá a pedir, cuando tramitemos un tanteo y retracto y le digamos quién va a ser el comprador, volverá a pedir el cumplimiento de estos requisitos, volverá a pedir el justificante de estar inscrito y el justificante de no tener otra vivienda a su nombre. Lo volverán a pedir como hicieron al principio y dejaron de hacer. Y otra duda que me surge hablando de todo, cualquier persona que quiera comprar una VPO y no tenga que pedir financiación, ¿puede? ¿Un contado podría comprar una vivienda de VPO? Si cumple los requisitos. Si cumple los requisitos, sí. Dicho, puede, claro. Claro. Vale, pero siempre tiene que cumplirlos. Siempre, por normativa, tiene que cumplirlos. Vale, pero el resumen es que a día de hoy no lo están mirando tanto. A día de hoy nos está pidiendo. Vale, o sea, a día de hoy tenemos un poco de manga ancha. Sí. Vale. Sí, pero, y luego ya cuando cambie esta normativa ya entonces nos volveremos a reunir y ya miraremos todo porque lo van a mirar todo más con lupa y todo. Efectivamente, pero falta que venga buen resumen. Una entidad bancaria. Perdón, Guzmán.
Perdón, pero ¿esto se hará con carácter retroactivo? Quiero decir, cuando empiecen a revisar, no, ¿verdad? O sea, que estamos cubiertos en eso. Sí. Vale. Quien ya haya comprado una vivienda y la tenga inscrita en el registro de la propiedad, ahí eso es inamovible. Vale, gracias. Muy bien, pues... ¿Alguna otra pregunta? Vale. Pues si no hay más preguntas, señores, yo grabaré el vídeo, lo tengo grabado y ya si alguno lo quiere o lo colgaré para que si alguien quiere repasarlo de nuevo, ¿vale? Señores Guzmán, muchas gracias. Nada. Y esperamos cuando se actualice Gracias. todo esto, te volveremos a solicitar. Sí, otro por taller. favor. Es importante, ¿eh? Muchas gracias, Guzmán. Entonces sí que Gracias. la venta de Gracias. Adiós, hasta ahora. Buenos días. Buenos días.